Buenas noches, bienvenidos a Nativa Fondo. Soy Paola Ugaz. Es viernes 2 de febrero y hoy, como había anunciado, la policía metió un zarpazo a la libertad de expresión en el Perú y le mandó una carta notarial al caricaturista Carlín, conminándolo en 48 horas para retroceder en su caricatura sobre la policía, sino que se atenga a las consecuencias legales. Eso es un grave atentado a la libertad de expresión y ratifica una vez más que el gobierno de Dina Boluarte se aleja cada vez más de una democracia. Tal y como dicen en las calles, esta democracia ya no es democracia. Para hablar de este y otros temas, estamos con la congresista Susel Paredes. Buenas noches, Susel, ¿cómo estás? Y cuéntanos, ¿qué opinas de lo que está sucediendo con el caricaturista Carlín? Bueno, es un ataque inadmisible a la libertad de expresión. En todos los países democráticos siempre hay una prensa crítica, pero dentro de la prensa crítica, porque se publican en los diarios o en los medios de comunicación las viñetas o caricaturas desde hace siglos, donde se hacen críticas irónicas al gobierno. Ya hemos tenido monos y monadas en el Perú, y entonces, y en otros países tienen también sus caricaturistas políticos. Entonces, me parece inadmisible que la Policía Nacional del Perú, que yo creo que está tratando de tapar la crisis reputacional que tiene, porque encontramos todos los días en las noticias cuando hay operativos, claro, efectivos involucrados. Entonces, ¿qué culpa tiene Carlín que la realidad sea esa? Si Carlín lo que hace es describir con ironía y además con enorme creatividad e inteligencia lo que pasa en el país. A veces una caricatura de Carlín es más fuerte que una editorial, sí, porque además te conecta inmediatamente con el problema o con la denuncia. Entonces, yo creo que la policía está haciendo muy mal en esto. La policía además, y además yo tengo especial afecto y agradecimiento a la policía, porque ellos están en operativos muy complicados y si estoy viva es por la policía. Claro. Pero en este caso, con todo cariño, tengo que decirles que están muy equivocados y que lo que están haciendo lesiona gravemente la libertad democrática de nuestro país. Una de las partes del comunicado es que señala que se ridiculiza la imagen de la policía y señalan que el comandante general Víctor Sanabria rechazan categóricamente esta afrenta. Es un caso en el cual están atacando al mensajero y no están atendiendo el mensaje. Susel, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué la policía, donde tú has sido parte, digamos, has trabajado muchísimos años con ellos, no están mirando el bosque y están atendiendo a atacar un árbol? Porque creo que la crisis reputacional que está viviendo la policía los ha superado. Y en esa razón, el comandante general de la policía, haciendo un mal espíritu de cuerpo, no está aceptando las críticas. Porque realmente, ahora, yo, como nunca en mi vida, he visto la cantidad de efectivos involucrados en organizaciones criminales, en bandas. O sea, la diferencia entre banda y organización criminal es que la organización criminal es una organización con jerarquía, con especialidad, con duración en el tiempo. No puede haber bandas que se reúnen para un golpe determinado, pero no, están participando en organizaciones criminales. Entonces, yo creo que el comandante general debe más bien hacer un trabajo interno de depuración de malos elementos. Entonces, yo creo que está haciendo una distracción, claro, pero como tú bien dices, es un mensajero, porque todo el mundo piensa como señala la caricatura. Hemos visto asaltos y robos de policías que se identifican como policías para robarle a los ciudadanos. Claro. Esto lo hemos visto la semana pasada en un reportaje en la televisión. Entonces,
Yo creo que está haciendo esto en un grado sumo de defensa por la crisis interna que tienen. Hemos empezado el año, enero ha estado muy convulso en términos políticos, pero ha sido una confirmación más de que el Congreso es de donde emana el poder y el gobierno está a su costado. Me refiero sobre todo, digamos, es un ejemplo, pero hay otros ejemplos más, por la ley forestal aprobada, digamos, a la mala por insistencia, y que hasta ahora la ministra de Ambiente no ha señalado nada. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tampoco. La presidenta tampoco. Estamos hablando de un momento en el cual la Amazonía y sus defensores están en riesgo. Han estado hace 2 días pidiendo audiencia con Alberto Otárola y no han sido recibidos. ¿Cómo se canaliza esa no escucha a las organizaciones indígenas en momentos en que han muerto ya más de 30 de ellos y hemos tenido un antecedente terrible que fue el Baguazo, donde murieron muchas personas y donde hubo este choque en el cual no se escuchó al otro? Mira, y no solamente no se escucha, sino que el Estado está ausente. Por ejemplo, yo he recibido aquí la visita de los dirigentes de Odeocofroc, que es la organización de comunidades de la frontera del río Cenepa. Y están hartos de la minería ilegal, a tal punto que como las dragas mueven el fondo, el lecho del río está generando bancos de arena que está haciendo innavegable el río Cenepa. Y esas comunidades del río Cenepa, el Alto Cenepa, que ya llega hasta el Ecuador, entonces puede dejar aislado a todo el distrito del Cenepa. Entonces, hay un abandono absoluto del Estado a estas comunidades. Ahí en el río Cenepa hay un cuartel, que es el Chávez Valdivia. Ese cuartel no tiene lancha. Explícame. Y había una comisaría en la capital del río Cenepa, en Huampani, que después del Baguazo fue desactivada. Entonces no hay presencia del Estado, salvo salud y educación, en esa zona. Y esa zona ahora está viviendo los estragos de la minería ilegal y su relación con el crimen organizado transnacional, porque estos vienen del Ecuador. Entonces, de verdad, es súper preocupante. Ellos están muy preocupados por su seguridad, pero son jóvenes muy valientes y han venido aquí. Nosotros estamos haciendo ya las exploraciones para poder viajar a acompañar a ver qué pasa, porque los congresistas que han ido se han quedado en Nieva, en Santa María de Nieva, que es la capital de la provincia, digamos, ¿no? Pero hay que viajar hasta allá y este es un caso. Ya no te digo el río Santiago y las otras zonas donde el crimen organizado está sometiendo a las comunidades. Ayer usted estuvo en una reunión con la Unión Europea donde estuvieron las autoridades electorales y ven con mucha preocupación el uso, digamos, el que no haya sanciones al usar de manera, digamos, poco transparente el dinero para los partidos políticos y tampoco querer que se transparente el dinero que ellos reciben de la empresa privada. Estamos viendo que eso de aquí, digamos, la OMPE es una de las entidades que debería estar haciendo esa tarea y debido a las presiones del Congreso tampoco lo está haciendo. ¿Cómo usted ve, digamos, con estas, quitándole las armas a las instituciones que tienen que velar por unas limpias elecciones el 2026? Bueno, yo he sido la única congresista presente en esa reunión. Parece que han invitado a varios, pero yo he estado toda la reunión. Habían integrantes de la sociedad civil, de la OMPE, el RENIEC, está el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Esta reunión fue liderada por el embajador de la Unión Europea en el Perú y por el eurodiputado español López Gil. Hemos estado ahí y la verdad que yo también he manifestado mi preocupación, ¿no? Porque necesitamos primero que se respete, que no se intervengan estos organismos electorales. Y esto va relacionado con la situación de la Junta Nacional de Justicia.
Entonces, las elecciones del 2026 vienen complicadas y ya empezó la campaña en las regiones. Yo he estado la semana pasada en Iquitos y ya hay un montón de pintas para el 2026. Pero, El 2026 además es un año electoral especialmente complejo, porque cada cierto tiempo se unen las elecciones generales, o sea, presidente, congresistas y parlamentarios andinos, con las elecciones regionales y distritales y para las alcaldías. Entonces va a ser un año demasiado movido para los órganos electorales. Y claro, tienes razón en decir que como hay un pacto entre la mayoría congresal, yo no soy de la mayoría congresal, yo soy minoría de oposición a la mesa directiva, la mayoría congresal y el gobierno de Dina Boluarte, porque son codependientes. Es decir, si cae Dina, el Congreso inmediatamente tiene que llamar a elecciones inmediatamente. Entonces aquí mis colegas congresistas que no se quieren ir, tienen que sostenerla, pero para sostenerla, la someten, pues. Entonces, de verdad, el Congreso es quien, inclusive en determinados momentos, le pone la agenda a la presidenta y le dice qué hacer. Y de otro lado, el presidente del Congreso actúa en coordinación con las necesidades del gobierno. Entonces, esto es muy peligroso. Y es más peligroso aún cuando partidos como Alianza para el Progreso presentan una ley para que quede en la impunidad los asesinatos de las masacres, porque han presentado una ley diciendo que los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales, cuando luchan contra el crimen organizado o contra los desórdenes internos, no sean sancionados, no sean juzgados. Es decir, les perdonen el delito que han cometido. Eso sería una afrenta. Eso sí es una afrenta y una falta de respeto a los familiares de los mártires y víctimas, por ejemplo, de Juliaca, de Ayacucho, de Cusco, ¿no? O sea, si han habido responsables, tienen que pagar como cualquier ciudadano. Porque si no, vamos a declarar que para reprimir una manifestación que totalmente legítima de la ciudadanía, tengamos que matar a los ciudadanos. ¿Qué diablos es esto? El Poder Judicial ha anulado el procedimiento del Congreso para remover al Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Digamos, le ha dicho al Congreso, el Poder Judicial, usted tiene que definir qué falta grave. ¿Qué opinas de este fallo, Susel? A mí me parece positivo porque precisamente la legalidad es un principio muy importante en el derecho penal y en el derecho administrativo sancionador. ¿Eso qué quiere decir? Que a ti cuando te sancionen por algo, tú debes saber exactamente por qué te están sancionando. Entonces, si tú dices falta grave, debes de determinar qué falta grave. Por ejemplo, si a ti te despiden, ¿no? Tiene que ser qué causa grave es la que ha motivado el despido. Por ejemplo, llegar borracho al trabajo. Entonces ahí dice, cuando llega, ¿no?, bajo efectos del alcohol o drogas, entonces sí, pues una falta grave. Claro. Entonces, si eso no está determinado, se rompe el principio de legalidad, que es el que te dice exactamente por qué conducta es la que se sanciona. Entonces a mí me parece positivo. El operativo Valquiria ha causado que muchos congresistas que eran muy activos, digamos, en redes y en el Pleno, hayan estado calladitos. ¿Dónde están? Porque de verdad que no se les ve, no están hablando, no han dicho nada. ¿Sabe dónde está? Porque de repente vemos un operativo de desaparecidos. ¿Qué ha pasado, congresista, con este tema? Mira, la verdad es que hoy día estaba en la subcomisión de acusaciones constitucionales y estábamos presentes, o sea, la mesa directiva tiene que estar porque tiene que estar, pero solo estaba la presidenta Lady Camones, el congresista Montoya y después los otros tres congresistas o las otras tres congresistas presenciales éramos Patricia Juárez, Kira Alcarraz y yo. Los demás todos virtuales. Yo creo que ya no hay justificación, salvo dos razones que sí justificarían que te conectes virtualmente. Una, porque estás en misión oficial en otro país,
y habiendo pedido licencia porque estás en misión oficial o en una invitación, ¿no? Yo, por ejemplo, esta noche parto a Brasilia a una reunión de congresistas que luchamos contra la tuberculosis, congresistas de las Américas, y vamos a tener una reunión allá en el Ministerio de Salud y con la sociedad civil, etcétera, una reunión muy importante porque Brasil es el primer lugar de tuberculosis multidroga-resistente y el segundo lugar es Perú. Entonces vamos a estar allá, yo tengo que estar allá, no le cuesta un mango al Estado mi viaje porque me lo paga Stop TV, una organización internacional, y vamos a estar ahí reunidos para ver cómo se pueden resolver los problemas y yo también informar porque hay algunos avances de tuberculosis. Entonces, si yo estoy en esa misión que tiene que ver, porque yo soy copresidenta del Frente Parlamentario Peruano de Lucha contra la Tuberculosis, si hay algo urgente me conecto. Pero no estoy en Brasilia de vacaciones, estoy en Brasilia viendo un problema con congresistas de otros países que luchamos contra la tuberculosis. O que estés enfermo, te has operado, pero estás, si bien estás con descanso médico, tú quieres participar. Entonces, participas pues virtualmente. Pero yo creo que ya le estamos faltando el respeto al pueblo. ¿Cómo es posible que solamente estemos presentes 3 congresistas? A veces yo solita con Lady Camones. No una, varias veces. Otras veces, Wilson Soto y yo, Ya. solitos. Perfecto. Qué horror. O sea, digamos, no ha cambiado y no va a cambiar, ¿no es cierto? Y con el No, sí puede cambiar, porque yo siempre exijo, por ejemplo, en defensa hay momentos en que tenemos que hacer la sesión reservada. Muy bien, hacemos la sesión reservada, pero los que están conectados virtualmente, ¿cómo sabemos que no están acompañados de otras personas? Claro. De sus asesores, o están en su casa y lo escucha gente que pasa por su casa. Entonces, en defensa hemos decidido que los que están virtual se apaga la virtualidad y solo escuchamos los presentes físicamente. Bueno, Susel Paredes estuvo en Nativa Fondo luchando siempre contra los molinos de viento porque la cosa todavía está dura. Muchísimas gracias y que tenga un viaje muy provechoso en Brasilia. Hasta la próxima.